Yo sigo acompañada por 3 varones, hoy no hay paridad en este estudio. Pero yo no tengo nada que ver en eso, ¿eh? Claro, nada que ver. Absolutamente. No se preocupen. No se preocupen. Oye, a Lo propósito... hace por joder nomás, lo hace por joder. Sí, lo hago por joder nomás, sí, aquí... Además me gusta ser la reina, Daniel. Lo voy a tuitear en este momento. Muy bien. Oye, estábamos conversando con Daniel Jadwe, para quienes están sintonizando recién La Voz de los que Sobran, sobre muchas cosas, y un programa, el programa del Partido Comunista para un eventual gobierno, y sobre todo en un día como hoy, que aparece la encuesta Criteria Research, ¿verdad?, donde aparece empatado con Joaquín Lavín. ¿Qué le parece su opositor, Daniel Jadwe? Usted que también es de los que aparecen bastante seguido en los matinales, claro que él lo supera ampliamente, digamos, a Oye, cualquiera. perdón, en la hípica dice que caballo pillado, ya sabemos, ¿no? ¿Qué? Caballo ganado. A ver, mira, Sí, la verdad es que yo no soy muy amigo de referirme a mis otros colegas, jamás. Pero puedo hacer efectivamente una opinión. Ujú. Yo creo que Lavín representa hoy día un proyecto político que está agotado en términos no ideológicos, que en el último tiempo ha cometido errores garrafales que le van a pasar la cuenta, que en su historia pasada también cometió errores garrafales que le seguirán pasando la cuenta durante mucho tiempo hasta que él no haga un mea culpa un poco más sincero. Recuerden que él fue editor del Mercurio, cuando el Mercurio de dictadura se dedicaba a cubrir los crímenes de la dictadura, ¿no? Era parte de ese equipo. Él escribió un libro que a mí lo leí cuando era muy joven, que era La Revolución Silenciosa, donde yo destaqué un párrafo en amarillo que nunca lo olvidé, que era que él planteaba que los niños de las poblaciones marginales iban a tener muchas mejores herramientas para desarrollarse en el futuro de sus vidas, porque efectivamente la adversidad los preparaba de mejor manera para la vida. Yo nunca lo pude entender, ¿no? Ese libro, acuérdense que fue reproducido con plata del Estado, fue regalado por todas Era partes. entregado gratis, era entregado gratis. Sí. Yo tuve 2, claro, yo recibía de esos libros porque decía, para que no los repartan, y los recibía. Yo la verdad que me encantaría poder recuperar alguno, porque yo... Tengo uno, te lo puedo pasar. Por favor, ¿no? Porque yo creo que es ayer lo vi. ¿no? Y además en el último tiempo a mí me sorprendió mucho. Creo que fue muy mal asesorado, por ejemplo, cuando decidió abrir el Apumanque, ¿no? Y quiero recordar algo, Sí, claro. con mucho respeto, porque yo sé que es un día muy especial para el actual ministro de Salud. Se ha muerto su padre y le he enviado mis condolencias de manera pública, pero el 19 de abril el ministro París también decía que era correcto abrir los centros comerciales, ¿no? Pero Lavín además fue más allá y definió que él ha sido un experimento social, y yo creo que jugar con la vida y con la salud de las personas, con experimentos sociales, cuando ni siquiera hay estudiado sociología, ninguna ciencia dura que te permita entender lo que son los experimentos, ¿no? Yo creo que es muy complejo. Después tuvo otra muy mala asesoramiento. Yo creo que ahí hay una responsabilidad fundamental también de quién uno se deja asesorar, cuando quiso convertir su ingreso a la residencia sanitaria en un reality show, porque estábamos en un minuto en donde el 80% del país tenía peores condiciones que él para pasar la cuarentena en su casa, y el gobierno no estaba asegurando la residencia sanitaria para la mayor cantidad de población que estaba pasándolo tremendamente mal, ¿no? Y que estaba mandando a las familias. Y esto, mira, hay una declaración de la subsecretaria Das, ¿no? Que dice, y del mismo Mañalich, que dice, no se justifica aislarlo en residencia sanitaria, hay que mandarlo a pasar la cuarentena a sus casas con sus familias. Ellos promovieron el contagio intradomiciliario. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú ves eso, yo creo que la gente termina sacando conclusiones que son distintas a las que sacan su equipo. Y además, hay algo que yo creo que también es parte de la decisión más colectiva. Él ha tenido de jefe de campaña a varios dueños de canales. Lo digo así de claro. Él ha tenido de jefe de campaña a varios dueños de medios de comunicación y canales de televisión. Y yo creo que finalmente, todavía yo recuerdo un meme que salieron de una foto de un programa en donde estaba Lavín comentando
las afirmaciones de Lavín. O sea, en la pantalla estaba Lavín 2 veces. Sí, me acuerdo, lo vi. ¿No? Sí. Y tú llegáis a eso, y la verdad es que eso, o es pensar que la gente y la ciudadanía es tonta, ¿no? Y que eso no se da cuenta de la operación política en curso, Claro. o es sencillamente no tener la capacidad técnica para entender lo que te rodea. Y a mí me ha llamado profundamente la atención, pues yo tengo una alta valoración de, entre comillas, lo que ha hecho, entendiendo las diferencias. Ustedes saben la diferencia fundamental que hay entre administrar riqueza y administrar pobreza, ¿no? Además, uno recuerda cuando Lavín se atrevió a salir de su reino, ¿no? De administrar riqueza, y se fue a administrar algo menos de riqueza, ¿no? Voy a hacer el comentario completo. Recoleta tiene 224.000 pesos por habitante al año para hacer gestión municipal. Santiago tiene 660 y tanto, ¿no? Y Las Condes tiene 1.150.000 pesos. Oh, Él estaba acostumbrado a hacer una brutal. muy buena gestión administrando riqueza. Y se fue a Santiago. ¿Y qué hizo en Santiago? Vendió los derechos de agua. sí, pues. Santiago tenía asegurado el riego de manera gratuita, de por vida, para todas sus áreas verdes, y este alcalde, que no sabe administrar muy bien, desde mi perspectiva, los vendió creo que en 6.000 millones de pesos. Bueno, esa plata le debe haber durado 1 año, 2 años, la debe haber ocupado para campaña, para lo que sea, efectivamente, para hacer su gestión, ¿no? Y Santiago perdió un derecho fundamental, que además esto es una matriz de gestión de la UDI, porque el alcalde de la UDI que había aquí antes que llegáramos nosotros vendió los derechos de agua del cementerio general y secó el cementerio general. Dejó sin riego un patrimonio nacional, un monumento nacional. Entonces, esto era una matriz de gestión. Entonces, cuando uno mira, y uno empieza a mirar también este afán de innovación, que es muy valorable, pero uno dice, bueno, pero afán de innovación ¿en qué? ¿En bombardear nubes para que llueva? ¿En hacer una pista de hielo en donde no hay hielo? ¿En hacer una playa donde no hay arena? ¿No? Entonces, yo también soy innovador, pero creo que uno tiene que optar en qué innova, Claro. ¿no? Y nosotros hemos innovado poniendo al centro las necesidades de la gente. Y además, vuelvo a decirlo, él es partidario de otro modelo. Por ejemplo, pongamos sobre la mesa la farmacia popular. Yo, bajo este concepto de devolverle a la gente la plata que le quitan cuando le pagan de menos, agarro y hago una serie de proyectos, se inicia con la farmacia popular, en donde yo aseguro los costos operacionales, de tal manera de comprar a un valor y vender al mismo valor, lo que me permite hacerlo, porque el Estado en Chile tiene prohibido hacer acto de comercio. Pero el acto de comercio se define por el acto de compraventa más la fijación de precio, que es comprar un valor y vender a otro valor para meter en esa diferencia, ¿no? Dos cosas, las utilidades y el costo operacional. Entonces, cuando todos me decían que no se podía hacer, yo dije, no, pues sí se puede hacer. Hay que comprar un valor y vender al mismo valor. Bueno, ¿y cómo pagamos el negocio? No, el negocio se saca del presupuesto anual de salud de la comuna, porque es una inversión en salud. Claro. No, cuando se entendió eso, nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas más cosas. Salud y preventiva, efectivamente, esta digamos. es la gran innovación. Claro. Y cuando Lavín se entera y dice, tengo que replicar, ¿qué hace? Le pasa 8 millones de pesos a una cadena que tiene 23 puntos de venta en su comuna para asegurarle la utilidad. Es decir, a los mismos que le pagan a los trabajadores menos de lo que ganan en su trabajo, que estaban coludidos, le pasa plata del erario público y en vez de devolvérsela a la gente, se la devuelve a la empresa para conseguir un margen de descuento en una lista acotada de remedios para una lista acotada de personas. Son dos modelos completamente distintos. Yo confronto el modelo, él lo profundiza. Entonces, estoy hablando, tengo una buena impresión de él, creo que ha hecho algunos reconocimientos, se ha tratado de enmarcar de su pasado tan ligado a la dictadura y a la violación a los derechos humanos. No creo que haya sido suficiente, pero él representa eso. Yo creo que nosotros representamos cosas completamente distintas. De hecho, por ejemplo, la discusión de la integración social, y con esto termino. Lavín está convencido que integración social es llevar un poquitito de pobre a vivir a la ciudad de los ricos para que puedan disfrutar de los bienes, productos y servicios que los ricos, con su capacidad adquisitiva, con su demanda agregada, logran concentrar en la ciudad de los ricos, ¿no? Yo creo que integración social es que en todas las partes del territorio uno tenga acceso a los mismos bienes a distancia de una caminata, independiente de cuál sea el nivel socioeconómico que tenéis. Entonces, la gente que llegó a vivir ayer pagando el 25% de su ingreso,
a la inmobiliaria popular, tiene a una cuadra de distancia la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular, la disquería, la universidad abierta, los colegios, los consultorios. A 2 cuadras tiene el metro. Entonces, aquí estamos hablando de integración social de verdad. Están en una de las mejores ubicaciones de la trama urbana, a 10 minutos del centro. No estamos mandando a los pobres a vivir a la periferia de la periferia. Entonces, son 2 cosmovisiones y 2 proyectos de país completamente distintos. ¿Por qué? Porque esto que hacemos en Recoleta es replicable. Lo que hace la BIM no. Claro. Primero, en lo de la farmacia, hay comunas donde no hay farmacia, entonces no tiene a quién pasarle la plata para asegurar la utilidad. Segundo, ¿no? Hay comunas en donde no hay 23 puntos de venta de farmacia, sino que hay 1, 2, 3, y hay 60 comunas en Chile que no tienen farmacia. Entonces, eso no se puede replicar, lo nuestro sí. Todas las comunas podrían tener farmacias populares y llevar los medicamentos y ampliar la cobertura, lo mismo que con las librerías. Hay 297 comunas que no tienen librería en Chile. Y en la inmobiliaria popular, usted no puede llenar Las Condes de pobres. No puede. Entonces eso lo puede hacer 1, 2, 3, 4 veces. En cambio, construir vivienda de buena calidad en toda la ciudad, ¿no? Rodeado de la infraestructura, los bienes, productos y servicios esenciales, a distancia de una caminata, usted lo puede hacer en todo Chile y eso asegura un territorio más equitativo, ¿no? Y eso además disminuye la huella de carbono, disminuye la cantidad de viajes que se tienen que hacer dentro de la ciudad. Antes la gente de Recoleta para comprar lentes tenía que ir a Maquive, para comprar un libro a Providencia, ¿no? O a Las Condes. Entonces hoy día lo encuentran todo aquí. Hemos descontado más de 100.000 viajes al año con los proyectos que hemos hecho, ayudándole a la ciudad, menos contaminación, menos congestión, menos huella de carbono. Entonces, aquí hay una mirada integral del Chile que necesitamos, que es significativamente distinta a la de él. Daniel Jadwe, queríamos conversar con usted también acerca del conflicto entre Palestina e Israel, que esta semana tuvo, no sé cómo llamarlo, bueno, esto que sucede, que quiere Israel anexar algunos territorios de Cisjordania, ¿verdad? Y la verdad es que nos parece muy interesante escuchar cuál es su punto de vista sobre esta situación que vive el pueblo de Palestina. A ver, aquí hay una responsabilidad fundamental del Estado de Israel, que es un Estado que a lo largo de toda su historia ha mostrado un desprecio absoluto por el derecho internacional y por los derechos humanos. Recuerden que junto con el apartheid sudafricano y el Chile de Pinochet, Israel constituye el triunvirato de países más condenados en el mundo por violación a los derechos humanos. Exacto. Ahora, más allá de la responsabilidad que tiene Israel directamente, a mí me molesta mucho más la hipocresía de la comunidad internacional, ¿no? La comunidad internacional, la última vez que un país cruzó sus fronteras para ocupar otro, movilizó sin permiso de las Naciones Unidas el ejército más grande que recuerde la historia de la humanidad, ¿no? Para ir a destruir Irak cuando invadió Kuwait. Sin embargo, aquí ha permitido, ha validado y ha premiado la ocupación. Dentro de esa hipocresía yo también pongo al presidente Piñera. Fue el primer presidente de Chile que se reunió con el primer ministro israelí, que acrecentó el intercambio cultural, acrecentó el intercambio comercial, y es más, yo lamento decirlo, pero Chile hoy día financia la ocupación israelí, financia las balas que matan a los palestinos, financia la tortura y financia la construcción de asentamientos a través de una serie de convenios que le generan ingresos a la potencia ocupante. Entonces, esta tesis de la separación de las cuerdas paralelas, de condenar discursivamente lo que Israel hace, pero premiar económicamente lo mismo, es una actitud que ha llevado a que Israel se sienta impune y que pueda hacer exactamente lo que quiera. ¿Mauricio? Alcalde, efectivamente sí, pero efectivamente hemos visto que las manifestaciones de algunos personeros de la ONU incluso, que pueden haber sido cuestionados por su pasado, pero por ejemplo ahora están hablando de una suerte de apartheid del siglo XXI frente a esta anexión que pretende hacer Israel en algunos sectores de Cisjordania. Y también se sabe de que Netanyahu estaría particularmente interesado en avanzar en este proyecto. Antes de noviembre,
porque cuenta con el apoyo de Donald Trump en Estados Unidos, digamos. Entonces también hay una suerte de premura, tiene un socio estratégico, por así decirlo, y gravitante como es Estados Unidos, pero hay una suerte de premura porque el tiempo, insisto, estaría siendo limitado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué cosas pueden ser efectivamente sensatas de hacer o inmediatas de hacer para eventualmente resistir esto que a todas luces se asoma como algo ilegal, ¿no? Si existe, Mauricio, un interés real en detener esto, lo que la comunidad internacional tiene que hacer es plantearle un cerco en muchos aspectos. Dejar de venderle armas, dejar de comprarle tecnología, ¿no? Y efectivamente hacer lo único que todos sabemos que funciona. El apartheid sudafricano se cayó, ¿no? Cuando la comunidad internacional decidió boicotear al apartheid y quitarle todo, ¿no? Y aquí no estamos hablando, porque yo lo dije al principio y quiero hacer la diferencia, soy completamente enemigo de intervenir en los asuntos de otros estados. El tema es que aquí no estamos hablando de intervenir en los asuntos internos de Israel, estamos hablando de Palestina, que no tiene nada que ver, no es un asunto interno israelí, es un país ocupado militarmente, en donde todos los días se violan los derechos humanos y lamentablemente con la connivencia, con la aprobación de la comunidad internacional, porque vuelvo a decir, uno es lo que dice, o sea, uno no es lo que dice, sino que es lo que hace. Entonces, yo sé que lo que dice Mauricio es cierto. Toda la comunidad internacional ha salido a declarar esto como ilegal. De hecho, la presidenta Bachelet, en su rol, hizo una declaración muy escueta, pero quizá la mejor declaración que yo haya escuchado. Es ilegal, punto. No hay ninguna otra discusión, no hay ninguna otra consideración. Es ilegal, punto. El tema es que cuando tú tienes esa claridad, cuando alguien ocupa, o sea, cuando alguien comete un delito para el derecho internacional, tú no puedes seguir en relaciones con él. Es como si acá encontráramos a alguien cometiendo un delito, haciendo un robo o matando a alguien y le dijéramos, oye, lo que estás haciendo es ilegal, pero no lo detuviéramos, pero no hiciéramos nada para quitarle la posibilidad de continuar haciéndolo. Eso te convierte en cómplice. Eso es de negación de justicia, eso es de negación de auxilio, ¿no? Y yo creo que aquí la comunidad internacional está cayendo, lamentablemente, en lo que es de negación de auxilio. ¿Y ahí? Los palestinos van a ser masacrados. Aquí, además, hay un proceso de engaño sistemático, ¿no? Sí. Se firmó un acuerdo de paz, y se firmó un acuerdo de paz para ganar tiempo y cambiar las condiciones sobre el terreno. Esto Exacto. Se firmó, yo lo recuerdo con mucha precisión porque le voy a decir algo. Yo partí militando a los 11 años en un partido de la OLP. Entro a militar al PC el 14 de septiembre de 1973, un día después de la firma del Acuerdo de Oslo, porque la firma del Acuerdo de Oslo, yo personalmente consideré, a pesar de que tenía responsabilidades dentro del partido en donde yo militaba, que era el mayor error histórico de la dirigencia palestina. Porque después de aquello no iba a haber otro error mayor, y esto iba, es más, en la semana siguiente a ese día, yo escribí a páginas centrales en el diario El Siglo de la semana, algo que decía, Acuerdo de Oslo, el fin de Palestina, ¿no? Porque se iba a promover la guerra civil, Israel había financiado el surgimiento de Hamás para, entre comillas, enlodar esta posición que la OLP tenía de único y legítimo representante del pueblo palestino. Hay que decirlo con todas sus letras, Hamás es un invento de Israel, ¿no? Financiado por Israel, dentro de Israel y después exportado hacia efectivamente los territorios ocupados, como lo ha hecho otras veces Estados Unidos e Israel en varias partes. Recuerden que Saddam Hussein fue la punta de lanza contra la revolución iraní. Recuerden que Noriega fue la punta de lanza y después lo encarcelaron. Recuerden que Pinochet fue la punta de lanza para detener el socialismo en Chile y después Estados Unidos trató de que la dictadura terminara, pero siempre han tenido esta relación con estos regímenes absolutamente brutal y contradictoria. Entonces hoy día está pasando lo mismo, y yo la verdad es que no tengo ninguna confianza y ninguna esperanza en que la comunidad internacional mueva un dedo, porque son todos cómplices de Israel. Y esta relación además que tiene un componente bien
que a nosotros desde el lado del periodismo, ¿no es cierto?, y de los medios de comunicación nos interesa mucho, porque aquí hay una complicidad enorme de los medios de comunicación, hay un cerco mediático también con respecto a este tema, y esta permanente intentar empatar, ¿no es cierto?, algunas cosas. Es como cuando trataban de empatar, no sé, que le llegara una molotov a un carro de fuerzas especiales y compararlo con un piquete de carabineros disparándole a la gente. Como que aquí pasa lo mismo en este cerco mediático, ¿no? Tratan de empatar ciertas cosas. O sea, no solo pasa lo mismo. Claro. No solo pasa lo mismo. Yo los quiero alertar sobre que algunos medios de comunicación alternativos que habían surgido en nuestro país están siendo comprados por la comunidad sionista de Chile. Y están sacando a cualquier de ellos, no solo a los periodistas de centro izquierda, digamos, como todos los que me están entrevistando hoy día, que fueron expulsados de los medios oficiales porque estaban tratando de efectivamente informar con un poco mayor objetividad lo que estaba aconteciendo desde la Revolución de Octubre, sino que están sacando también a los pro-palestinos, ¿no? Wow. Y esto está pasando con el Desconcierto, con el The Clinic y con varios medios que, para los que no lo saben, están cambiando su propiedad y están empezando a tener influencia significativamente importante en ella, el sionismo internacional, que efectivamente es un poder transnacional. Claro. Sí, ahí hay un tema que quería preguntarle, porque claro, nosotros sabemos que el año 48, para que la gente sepa, el año 48 la ONU estableció y pescó un lugar que estaba en Palestina y puso un estado de la nada, ¿no? Una cosa que, y de ahí en adelante la ONU ha dictado muchos dictámenes en contra de los abusos que ha hecho Israel. Son muchísimos los dictámenes que ha dictado la ONU que se quedan en eso. Pero hay una mentalidad, o hay algunas personas que hablan del sionismo. Uh-huh. Lo que yo no es que no comparta, pero sí sé que hay interés en Estados Unidos, que es el país más grande, en mantener Israel, y hay platas de lado y lado, y por eso Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Israel. Ahora, ¿por qué fundamento podría tener alguna persona o algún grupo? Porque en el fondo Israel ya existe. Palestina en verdad hoy día no es una grave amenaza para Israel, o sea, dijémonos de cosas, no es... Nunca lo ha sido. Por eso lo digo. Entonces, ¿por qué hay? Yo no entiendo mucho esto del sionismo, de que un grupo de personas, es como casi, y perdone que lo diga así, pero me parece como una cosa como media esotérica, mágica, ¿no? ¿No real? De un grupo de personas. ¿Ah? Claro, con una cosa ¿No como real? que... No, si existe o no existe, no lo sé. Yo sé que hay intereses. Hay intereses del grupo en Estados, claro, ese es el tema. En Estados Unidos hay judíos que tienen mucha plata y que le ponen lucas y que influyen en los gobiernos de Estados Unidos. Yo pediría, Daniel, mucha prudencia. No hablemos de judíos, hablemos de sionistas. Porque los judíos no tienen nada que ver con el sionismo. Claro. No, los judíos no tienen nada que ver con el sionismo. A ver, eso es lo que quiere entender, Daniel. A ver, el judaísmo es una religión, el sionismo es un movimiento político, y hay muchos judíos democráticos, progresistas, que no avalan y que no son parte del movimiento sionista. Muy cierto. Y hay incluso movimientos judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, que son contrarios al Estado de Israel porque violan sus propios preceptos. Entonces, yo primero hacer la connotación, aquí al judaísmo hay que dejarlo aparte. Yo le tengo mucho respeto a todas las religiones, amén de ser ateo, y no considerar a ninguna de ellas una vía válida. Es más, yo nunca me gusta hablar de una sola, pero yo, por ejemplo, soy de los que no creo ni en el pueblo elegido. Creo que no es consistente con una posición de un hombre racional y de izquierda. No creo en la tierra prometida, pero tampoco creo en bienaventurados son los pobres y después de muertos los recompensamos. Tampoco creo en la guerra santa. Tampoco creo en todas estas, entre comillas, relatos originales que son pura ideología, ¿no? Recuerden, hay un texto de un judío, de alguien que renega del judaísmo, que es Yuval Hariri, que plantea que la revolución es la revolución cognitiva, que es anterior a la revolución agrícola, ¿no? Que es cuando el ser humano empieza a poder relatar no solo las cosas que ve, que eso es muy normal para todas las especies, en sus propios lenguajes, sino que empieza a poder relatar cosas que no ve y que no existen, ¿no? Es cuando logra el ser humano la posibilidad de llevar cooperación entre la especie, ¿no? Más allá
de aquellos 200 que habitualmente uno logra conocer en toda su vida. Cuando tú logras hablar de cosas que no existen y logras ponerlas como verdades absolutas, puedes permitir colaboración entre intereses similares, pero de personas muy distantes. Esto es el sionismo, Sí. ¿no? Y esto no es solo el sionismo, esto es el capitalismo, ¿no? Que cree en la sociedad anónima, que cree en la utilidad. Esto es el nacionalismo, que permite unir a personas de Arica con personas de Magallanes, ¿no? Porque efectivamente son instrumentos de dominación, porque la ideología se define como un velo que tiende sobre la realidad, un manto que no te permite ver la realidad, pero que es capaz de movilizar las pasiones de muchos en virtud de los intereses de pocos. Claro. Entonces, aquí lo que estamos viendo en el sionismo es la estructuración del Eretz Israel, del Nilo al Éufrates. Ese es el plan original que está contenido en el Estado judío, escrito en 1897 por Teodoro Herzl, que es el padre del sionismo contemporáneo. Pero esto nada tiene que ver, Con... ni con el judaísmo, ni con nada. Hay muchos judíos que no creen en el sionismo. Muy Hay interesante. judíos que piensan que pueden ser sionistas de izquierda y que yo siempre lo discuto con mis amigos que se dicen sionistas de izquierda porque desde mi perspectiva una persona de izquierda no puede creer en ninguna ideología excepcionalista, ¿no? De pueblo elegido, que para mí el pueblo elegido se parece harto a la raza aria. Claro, es ¿no? bien parecido. Son cosas bastante similares. Sí. Es como poner un manto de superioridad de unos sobre los otros. Entonces, yo estoy en la tesis del pensamiento del siglo XXI. Mira, en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, se logró establecer después de muchos siglos de oscuridad el concepto de la tolerancia desde el pensamiento laico. Pero la tolerancia era una actitud de constricción interna que te permitía, entre comillas, tolerar aquello que te molestaba. El siglo XX definió que la tolerancia ya no era suficiente y se empezó a hablar de un nuevo concepto que era el respeto, que supera esta actitud de construcción intelectual que te permite tolerar aquello que te molesta, sino que te hace reconocer que los derechos que tú asumes para ti son también para el otro. Eso es respeto, es entender que cualquier pretensión de validez propia es también válida para otro. Pero esto también ya está obsoleto. Hoy día el paradigma que hay que instalar en el siglo XXI es el de la valoración de la diferencia como fuente de riqueza, Claro. que es lo esencial para la innovación. La innovación se nutre de la multiplicidad de conocimientos y experiencias distintas para abordar los mismos problemas. Y esto te permite valorar toda diferencia, toda diversidad, nacional, étnica, sexual, como una fuente de riqueza permanente, porque ahí está el mundo del futuro. Entonces, estamos hablando de conceptos que no tienen nada que ver con estas ideologías que pretenden... mira, hay un autor que es Amin Maalouf, que escribe un libro formidable para mí, que es el libro Identidades Asesinas. Yo lo recomiendo. Porque ahí él define... ¿Ya? Identidades asesinas. Él define cómo se construyen todas las identidades que afirman su existencia negando la de otros, ¿no? Sí. Y las define como identidades que comúnmente se definen por una variable principal, dejando muchas otras en segundo lugar. Entonces está la religión, que la religión cuando dice que su Dios es el verdadero, dice que todos los otros dioses no lo son. Está la nación, que cuando dice que el nacionalismo niega la existencia de todos los otros porque la nación está primero, ¿no? Claro. Pero también está el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, sistema de apartheid. El sistema de apartheid se define en el diccionario como una nación con dos sistemas. Bueno, ¿qué más apartheid que un país con un sistema neoliberal en donde en la misma nación tenemos un sistema de salud para los que tienen plata, un sistema de salud para los que no tienen, un sistema de educación para los que tienen plata, un sistema de salud para los que no tienen, una posibilidad de cultura para los que tienen plata, otro país, otro para los que no tienen? El neoliberalismo es apartheid del siglo XXI. Interesante. ¿No? Y eso lo tenemos que entender para poder superarlo. Muy bien.
Creo que nos quedó, me gustó mucho esta última parte. Clarito, Sí, clarito tu postura. me gustó. De hecho, lo voy a acuñar. Desde aquí en adelante voy a decir exactamente lo mismo. Daniel Jadwe, ha sido un gusto conversar esta mañana con el alcalde de Recoleta. Nos ha quedado muy claro. Gracias, candidato. Me gustó mucho lo de Muchas gracias, compañero, a ustedes por la invitación. ciertas cosas también. Me Muchas gracias. parece que estoy por la disponible conversación. cuando ustedes quieran para conversar más. Un abrazo a todos y a todas y a todos y todas quienes nos están escuchando. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que esta mañana ha conversado